Buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí y muchas gracias a las personas que aceptaron la invitación de venir por primera vez a este lugar. Seguramente alguien de tu familia te ha platicado, a lo mejor tú mismo has experimentado lo que se siente, toda la experiencia cuando has usado este artefacto tan moderno que tiene no sé cuántos años que existe, pero es un artefacto que usábamos para atrapar cierta mascota, pero no es mascota cuando está en nuestras casas y se come todo lo que anda por ahí y se oye en las noches y se llama ratón. ¿Sí has tenido esa experiencia de atrapar estos animalitos? ¿Verdad? Yo pensé que al mudarme a Estados Unidos no iba a tener problemas con ratones. Y pues es que también hablan inglés, yo creo, son ratones americanos, porque no necesariamente en la casa donde vivimos ahora he tenido ese problema, pero en otra casa anterior sí. Y es toda una experiencia. Digo, las señoras dicen, tú eres el hombre, tú tienes que encargarte del cadáver, ¿verdad? Entonces, mi esposa muy rápido, ¿verdad? Se dio cuenta porque había unas cosas raras en la noche, ¿verdad? Y no era un fantasma, sino era un ratón. Y mi esposa siempre dice, si hay un ratón, hay muchos. Entonces, rápidamente salió a la tienda, buscó este artefacto y lo puso y me dijo, si cae, tú lo tienes que atrapar, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente, yo estoy en la noche orando, Dios, por favor, ayúdame, que no caiga un ratón. O sea, los animales y yo no somos amigos para nada. Así sea chico, grande, realmente me da una cosa dentro de mí que no puedo tocar animales, aunque ahora ya con lo que tenemos creo que ya me estoy acostumbrando un poco, pero resulta que en la mañana siguiente, al cambiarnos aquí a Chicago, está ahí y empecé a sentir todo raro y no estaba totalmente muerto. Entonces pensaba, ¿qué hago? ¿Le doy un martillazo o así lo agarro? Y entonces yo creo que todo el mundo tenemos esa experiencia, ¿verdad? Y es muy grato cuando cae y decimos, ya cayó, ¿verdad? Pero es muy ingrato para uno tener que agarrarlo y tirarlo. No sé qué experiencia tengas tú, pero hay todo tipo de trampas. Yo estuve tratando de ver y de comprar una y traértela, pero creo que es muy salvaje. Y estuve viendo unos videos muy espectaculares donde hay trampas para atrapar leones, raccoons y todos los animales que hay aquí ahora que yo no conocía, pero en vivo los he visto cerca de mi casa, ¿verdad? Y lo más decente que te pude traer es un video que vas a ver a continuación donde una persona se inventa y pone a trabajar su imaginación y lo podemos poner y entonces hace una mini trampa, ¿no? Y pues suceden varias cosas. Ahí se atoró obviamente y luego hace su ejercicio de ver y es una mini trampa. Imagínate ese artefacto del tamaño que los hacen. Fui a una tienda y no los venden, los tienen que ordenar. Y entonces para no ocasionar accidentes aquí dije, no, pues mejor les traigo esto imagínate yo aquí, siempre me gusta traer cosas, imagínate yo aquí acomodando la trampa y que se me atore algo ahí. Dije, no, mejor con el video está bien. Y es una mini trampa. Pero ¿qué pasaría si pensáramos que existe una trampa como esta, pero grande, para atraparte a ti? ¿Qué pensaríamos si en este universo, si en este planeta, si en esta tierra, si en esta ciudad tan bonita de Chicago y todos sus alrededores, existe una y varias trampas para atraparte a ti? Y están a la orden, están listas para atraparte a ti. Para cada uno de nosotros. Ahora, con los ratones pues ya sabemos qué poner, ¿verdad? Y un poco de comida, un poco de queso, no sé si les gusta el cheddar o cuál les gusta, pero total que caen. Nosotros, existe un artefacto así para atraparnos a cada uno de nosotros. ¿Qué debería haber ahí para más o menos caer en esa trampa? Cada vez que caes, una y otra vez, tratando de no caer, pero finalmente caes, cada vez que caes es cuando decimos que caes en tentación. Tratando de no caer ahí, pero finalmente, snap, ¿verdad? O sea, se oye un ruido y hemos caído ahí. Y las tentaciones más comunes para la gente hoy en día son caer en la tentación de la ansiedad, de dejarte ir por la preocupación y no puedes detenerte hasta que estás totalmente lleno
o llena de ansiedad y no sabes qué hacer más que locuras, porque en ese estado de ansiedad mínimo es comerte las uñas, pero lo más difícil es que tus relaciones personales se modifican. Otra tentación más común para la gente es dejar las cosas para después. Después tendré tiempo. Otra de las tentaciones más comunes es comer demasiado. Otra, usar los celulares para las redes sociales o los juegos, flojera, y quizá esos son los más platicables. Pero hay nocivos tanto como la inmoralidad sexual, las drogas, hacer trampa, mentir una y otra vez. Trampas hechas especialmente para el ser humano, para ti y para mí, y que son las tentaciones que hay en la vida y nosotros pensamos cómo podemos hacerle. Quiero preguntarte a ti. Podemos poner la primera. ¿En qué trampa has caído? ¿En qué trampa has caído? ¿En qué tentación has quedado atrapado o estás atrapado ahí? La siguiente pregunta muy interesante es, ¿hay una salida acaso? Porque estoy seguro que todos nosotros hemos intentado de salir de ciertas cosas y ha sido difícil y nos preguntamos, ¿hay una salida? Afortunadamente sí la hay, pero quisiera aclarar que si tú no eres creyente, si tú no has recibido a Cristo, si tú no has declarado a Jesucristo como tu dueño, tu Señor, es imposible. Tu futuro es la tragedia si no sigues a Cristo Jesús. Quisiera decirte algo más esperanzado, pero realmente si hay gente que no ha entregado su vida a Jesús, si no ha rendido su vida a Él y le ha declarado su Salvador, es imposible. Estás perdido. Realmente no podrás salir de tu trampa, no podrás salir de ahí y una y otra vez estarás ahí. Y al final, sobre todo, lo más complicado y lo más difícil es que morirás espiritualmente. Y eso es terrible, eso nadie lo quiere vivir, es la peor muerte que alguien puede experimentar. Pero si entregas tu vida a Cristo Jesús, entonces hay esperanza. Entonces hay una manera de no caer en la trampa una vez más y caer en tentación. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de la historia de hoy. Hemos dicho que las historias de la Biblia nos enseñan a conocer a Dios y su voluntad para nosotros. Las historias de la Biblia nos enseñan a conocer el corazón de Dios para nosotros. El decir que caemos en la tentación porque así es la vida, estamos completamente equivocados, porque afortunadamente Jesús, siendo hombre, nos enseñó una manera de vivir para vencer la tentación. Él no estaba en mayor ventaja que nosotros, aunque era Dios, pero fue llevado a este momento de prueba para que con su humanidad, como tú y como la tuya y como la mía, pudiera poner el ejemplo, fuera probado, y nosotros entonces a través de su vida, de su ejemplo, de tenerlo en nuestra vida como lo más importante, entonces pudiéramos hacer frente a la tentación. De lo contrario, nuestra esperanza se esfuma sin Cristo Jesús. Y una y otra vez, no importa qué tan guapo seas, qué tan alto seas, cuántos idiomas hables, caerás una y otra vez y tu futuro no será nada bueno, a no ser que sigamos el ejemplo de Jesús y sobre todo que sigamos sus pisadas. Él venció a la tentación. Y esta historia es muy sencilla y quizá la has escuchado ya, y tiene conceptos muy sencillos, pero los efectos de no aplicarlos han destruido vidas, familias, y son increíbles la destrucción que uno oye de repente porque alguien pensó que era lo suficientemente fuerte en sí mismo. Alguien pensó que era lo suficientemente guapo o inteligente o tenía muchos recursos para poder salir adelante ante estas trampas. Te vuelvo a decir, en las tiendas ya no venden ciertas trampas porque son muy salvajes. Pero el enemigo de nuestras almas ha preparado una trampa para cada uno de nosotros o varias, para que tú al final de tus días mueras espiritualmente, y eso sería terrible, no importa lo que haya sucedido en la vida. Afortunadamente la historia de hoy que está en tus notas nos va a enseñar esta historia como está registrada en la Escritura, porque todos tenemos una idea más o menos, pero el tema es Jesús es tentado en Mateo 4, está en tus notas, pero el registro de Mateo nos hace ver la humanidad de Jesús y cómo venció, no solamente enfrentó, sino venció la tentación para que tú y yo podamos aplicar estos conceptos tan sencillos, pero de no hacerlo, estaremos hablando
de una muerte espiritual en tu vida y será terrible. El verso 1 dice así, y la primera palabra es importante porque dice luego. ¿Sí la lees ahí? Dice luego en el verso 1. Esa palabra es muy importante porque cuando dice la palabra luego, quiere decir que pasó algo antes importante. Y lo que había pasado es que quizás has escuchado la historia. Jesús empezó su ministerio y llegó delante de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no quería bautizarlo porque él decía, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero de Dios, ¿cómo vienes conmigo? Y Juan le dice, tenemos que hacer esto para obedecer a Dios. Y entonces él no tenía pecado, sin embargo pone el ejemplo, lo bautizan. Y cuando sale del agua, se abren los cielos, el Espíritu Santo viene a él como en forma de paloma. Tú creo que has escuchado esa historia, y luego se oye una voz. La Escritura dice que es la voz de Dios y dice, hablando de Jesús, es mi Hijo muy amado y en Él me complazco. Él es quien tiene complacido mi corazón. Él es mi Hijo. E inmediatamente después de eso, dice el verso que estás leyendo, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Inmediatamente después de haber escuchado todo el mundo, o los que escucharon ahí alrededor, este es mi Hijo muy amado, no hay nadie como Él, en Él me complazco, inmediatamente lo llevan al desierto. Dios no lo iba a tentar, sencillamente tenía que pasar esto antes de entrar a su ministerio como ser humano para ser probado. Y no fue la única vez, una y otra vez Él tenía que pasar y sufrir tentación, pero sin pecar. El verso 2 dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Si nosotros nos da hambre ya ahorita a estas horas, ¿verdad? Ahora imagínate después de no comer por 40 días. Y esos son los momentos en que uno es más vulnerable. Cuando tú estás bien desgastado, cansado del trabajo o de la semana y estás tratando de despejarte, esos son los momentos más cruciales que uno tiene que tener cuidado, porque es cuando uno menos fuerte se siente y tiene pensado que como ha trabajado tanto, como ha hecho tantas cosas, o ha estado tan preocupado, o después de haber salido de un problema o de una situación, o en medio de lo que sucede en la casa y te vas un momento para tratar de desahogarte, esos son los momentos más peligrosos que alguien puede ver. Yo no sé si has filmado o has visto videos cómo es que caen estos animalitos en las trampas, pero no llegan directamente y dan su vida ahí. Primero están rodeando, oliendo, huele bien, huele a queso, rico, no sé si les gusta el queso o lo que les pongan, y entonces en el video se va cuando el animalito cae ahí. Lo mismo nos pasa a nosotros, no es como que está todo así bien anunciado, cuidado si tomas eso Dios no te va a poder bendecir y además te vas a separar de Él. No hay un letrero, no hay neón, no hay luces de neón diciéndote cuidado, está todo como una trampa. Está como que no se nota y no es una vez nada más, sino varias veces alrededor de lo que está pasando en la vida para que de repente todo el mundo haga así. Uy, 1, 2, 3. Sí, eso soy decente, pero ahí quedó tu vida espiritual. Snap. Aquí o no sé dónde les cae a los ratones, ¿verdad? O no te voy a pedir que busques, pero hay fotografías donde cae un animalito y la pobre patita termina más que rota. Entonces, Jesús dice aquí que durante 40 días tuvo hambre, ¿verdad? Porque estuvo ayunando. El verso 3 dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Acababan de escuchar todo el mundo, o al menos él y los que estaban cerca, Él es mi Hijo, Él es mi Hijo. Y después el diablo viene y dice, si eres el Hijo de Dios, entonces, ¿qué dice el verso? Dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Dios había dicho, este es mi Hijo amado. El diablo dice, si eres hijo, di a estas piedras. ¿Cuál era la tentación aquí? ¿Cuál era lo malo? Estaba en el desierto. No había panaderías ahí alrededor. Por cierto, yo he comido un pan muy rico. Después te digo dónde lo venden. Últimamente no debo comer tanto, pero sabe muy rico. Pero 40 días sin comer. Y entonces, yo creo que Jesús volteó y dijo, wow, estas piedras, el tamaño de pan que podría ser. Tenía hambre. ¿Te has puesto a reflexionar qué ocasiona que tengas hambre?
Piensa si ahorita tienes hambre o los días que has tenido hambre, así como que, ¡ay! Me quiero comer al primero que pase o no sé, o lo primero que pase, no importa qué, empiezas a ver algo así como rico. Tienes que tener mucha hambre, obviamente. Si es un hambre así de 1 hora o 2, pues no creo que vayas a comer tonterías. Pero después de mucha hambre, imagínate que Jesús está así. ¿Cuál era la tentación? La tentación que realmente era una tentación, era que el orgullo de Jesús dijera, claro que soy hijo de Dios. Es más, hasta tengo el poder de hacer estas piedras y todo lo que yo quiera. Tengo el poder para hacer todo lo que yo quiera. Puedo hacer todo lo que yo quiera. Y además, ¿a quién le va a afectar? Porque nadie va a venir a reclamarme que esas piedras estaban ahí y eran de él. Era el desierto. Pero la tentación número 1, y lo puedes escribir en tus notas, es suplir una necesidad legítima. Es una necesidad, es cierto. Todo el mundo en votación diríamos, sí, es una necesidad que tienes, es cierto. Pero suplir una necesidad legítima de una manera ilegítima es cuando caes en esa tentación. Abusas del poder que tienes, del poder de hacer cosas, de la libertad que tienes de hacer cosas. Cuando caes en tentación de adulterio, de fornicación, tú puedes decir, pues ¿quién me manda a estar tan guapo? Es que tengo en la oficina, si vieras toda la gente que me persigue, y yo tengo que ser selectivo. Y además tú puedes pensar, no he tenido una relación en mucho tiempo, de seguro uno piensa locuras, de seguro es que Dios sabía, Dios, si tú sabías, ¿para qué la acercas a mí? Una necesidad legítima, biológica quizá, pero suplirla de una manera ilegítima. Jesús había venido no para utilizar todo su poder en lo que él quisiera. Él tenía que obedecer al Padre. Era todo el poder que hizo todos los cielos, pero estaba bajo la autoridad de su Padre. Nosotros nos dan tantito poder y nos creemos ya la última Coca-Cola del desierto y el más libre que uno puede hacer. Y entonces cuando caemos en esa trampa, todos tenemos necesidades. Y por supuesto pensamos que son legítimas. Tengo hambre, me siento solo, saldré con esta persona, no he tenido ninguna relación en mucho tiempo, necesito dinero, necesito sentirme bien, necesito salir de esta situación, no importa qué. Si caes en tentación por suplir una necesidad de una manera ilegítima como el adulterio, la fornicación, la glotonería, el robar, el mentir, allí habrás quedado. Y una vez más, ahí quedó tu vida. Esa tentación es burlar la libertad y abusar del poder que tienes. Básicamente, aquí es donde tú y yo podemos decir, puedo confiar en Dios en esta necesidad, porque todos vamos a necesitar algo, vamos a tener una necesidad de resolver nuestra vida. Y eso es legítimo y tienes el derecho de tener esa necesidad y tratar de suplirla. Pero si tú no puedes confiar en Dios, vas a caer ahí. Vas a caer ahí. ¿Qué debes hacer? Vamos a leer el verso 4, por favor. El verso 4 dice, Jesús le dijo, no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí en tus espacios puedes rellenar respuesta a esa tentación, replantear la situación. Replantear la situación. O sea, pensar 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, y no estés solo viendo tu necesidad, porque lo que hace el ratoncito es está distorsionando la realidad. Él tiene hambre y está viendo un pedazo de comida, un pedazo de queso delicioso, riquísimo. Si fuera de México se haría una quesadilla quizá ahí, ¿verdad? Pero está distorsionando la realidad porque no ve la trampa alrededor. Solamente ve lo que se quiere comer. Y no ha visto lo que le espera al tratar de agarrar eso. Obviamente es un animal, pero nosotros tenemos la libertad y sobre todo si somos creyentes. Si no eres creyente estás en aprietos. No hay esperanza. Pero si eres creyente, entonces puedes pensar, hey, aquí hay algo más que esa necesidad que quiero suplir. Todo lo que se va a destruir,
todo lo que va a perder. Tienes que decir, pensar una o dos o tres o cuántas veces necesites, hay algo más que está en riesgo aquí. Si yo hago esto, además el enemigo me quiere destruir. Hay algo que está en juego. Mi familia, mi vida y sobre todo al final de mis días una separación de Dios. La tentación es una distorsión a la realidad. Y debemos hacer esto un hábito de nosotros. Cada vez que sientes una inclinación o escuchas en tu mente decir, es que no, ha pasado esto y yo y tengo que y debo de y necesito que. Da unos 2 pasos hacia atrás y piensa, pero si hago esto, ¿qué voy a perder? Porque todos se callaron. Vas a perder todo y tu vida eterna. O sea, ni siquiera puede estar ahí porque no tienes una manera de enfrentarla. Está en riesgo todo. No importa qué tan rico se vea eso que quieres tener. La tentación número 2 está en el verso 5 y dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo. El verso 6 dice, y dijo una vez más, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Fíjate, es un poco más difícil, porque el diablo le dice un verso bíblico. Es más, así quizá te diga a ti uno. Tú estás pasando algo y viene el diablo con la Biblia de veras, y te dice un verso. Mira, aquí dice, tú dale, es Dios. Y entonces, déjame explicarte esto para que no caigas igual. El diablo le dice un verso, pero mal usado, fuera de contexto. ¿Sabes que a veces nos acostumbramos a tomar los versos de la Biblia como si fueran unas señales? Y estamos buscando, ¿qué haré? Dios, dime, ¿qué hago? Yo tengo que ver qué hago. A ver, pues aquí dicen que la Biblia trae respuestas. Entonces, pues, lo abro y digo, ¡ay! ¿Es Dios? ¿Será Dios? Tenemos que conocer a Dios por lo que Él es, sus principios. Obviamente el diablo le está diciendo algo que está en la Biblia, pero está fuera de contexto y no era para esos momentos. Y Jesús contesta sabiamente, no pondrás a prueba al Señor. Es decir, los principios de Dios expresados en su palabra son los que deben de regir nuestra vida, no los versos bíblicos que están ahí nada más en la Biblia. Porque mira, se dice, y es un poco exagerado quizá, ¿verdad? Pero una vez un hombre quería saber qué Dios quería que hiciera. Y estaba orando como muchos de nosotros, y a lo mejor has escuchado esta anécdota, ¿verdad? Y decimos, Señor, háblame por favor, háblame en tu palabra. Ya sé que estoy casado, pero estoy enamorado ahora de otra persona. Ya sé que no debo robar, pero es que tengo mucha necesidad. Y quizá estoy exagerando, ¿verdad? Y este hombre quizá estaba hablando y diciendo, ¿qué? Dime Dios. Y entonces abrió la Biblia y quizá puedas escribir estos versos. Digo, no te van a ayudar más que para corroborar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero abre la Biblia en Mateo 27:5, este hombre, después de orar, ayúdame Dios, y abre la Biblia en Mateo 27:5, es el Evangelio, y dice, entonces Judas arrojó el dinero y salió de allí, luego fue y se ahorcó. Estás buscando a Dios, y háblame, voy a abrir la Biblia, dame puntería, ¿verdad? Ya no oramos igual, pero pues, dame puntería. Y entonces dice, y Judas fue y se ahorcó. Esto no puede ser Dios. El hombre pensó, Dios, como que no está muy afinada tu puntería, a ver, háblame otra vez. Y entonces abre la Biblia en otro texto, en Lucas 10:37, y entonces el hombre está diciendo, a ver, háblame Dios por favor. Y luego dice Lucas 10:37, entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Judas se ahorcó, y luego dice, no, y luego lo abre, ahora ve tú y haz lo mismo. Ah, caray, no creo que sea Dios, ¿verdad? Te voy a dar una tercera oportunidad, Dios, por favor. Y abre la Biblia en Juan 13:27. Y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. La Biblia no es un
grupo o palabras mágicas o señales así como para orientarnos. Tenemos que vivir bajo los principios de Dios. Por eso debemos de conocer la palabra de Dios, debemos escuchar las historias de Dios, debemos leer la Biblia y conocer cómo es Dios, cómo piensa Dios. Uno puede decir, uy, es muy difícil. No, su palabra está expresada. Jesús nos enseñó cómo era el Padre. Tenemos que pasar tiempo con Él. Tiempo con Él y recordar sus palabras. Entonces, la tentación aquí es manipular en lugar de cooperar con Dios. Manipular a Dios en lugar de cooperar con Él. Esa es la segunda tentación, porque Jesús había dicho, sí, claro, o sea, Él me va a cuidar, entonces ahí voy. La Biblia dice, pero Él sabía que su Padre no era así. Él sabía que no debe uno tentar a Dios, no poner a prueba a Dios. El diablo quería que Jesús pusiera a prueba a Dios. También con nosotros. Si me amas, Dios, ¿cuántos hemos dicho? Si me amas, Dios, me vas a cuidar. Ahí voy en esta situación. Pero Dios no quería que estuvieras ahí, que estuvieras cerca de esa situación. Si me amas, Dios, voy a hacer esto. Si no me detienes, quiere decir que es tu voluntad. ¿Cuántos hemos hablado así? Si no me detienes, quiere decir que es tu voluntad. Pues Dios no te va a detener. Si tú estás pensando que al cabo Dios me va a proteger, ¿verdad? No, si no me detiene, quiere decir que es Dios. Pues Dios no te va a detener, pero la policía sí te va a detener si te quieres robar algo. O si quieres hacer algo, porque esto es la parte de la Biblia que tenemos que conocer de parte de Dios. Dios no te va a detener, pero la policía sí, y te va a ir mal. Debes saber que Él que te ofenda, debes perdonar. Esos son los principios de Dios. Esos son los principios de Dios. ¿Qué debes de hacer? Recordar la palabra de Dios. Recordar lo que Dios mismo expresa de sí. Recordar al estar con Él lo que tu Padre dice. Al estar pasando tiempo con Él. Al poder conocerle. ¿Qué debo hacer? Bueno, Dios me va a ayudar, pero ya lo hizo. No te gastes más de lo que tienes. Necesito pasar este examen. Dios, ayúdame. Tú sabes que necesito, si no va a ser de mal testimonio, si no paso. Y si no estudiaste, ¿verdad? La Escritura dice, sé diligente. No seas perezoso. Tienes que hacer las cosas que debemos hacer para que entonces Dios pueda bendecirnos. Debes saber que lo que Dios dice. Recuerda las palabras de Dios en este momento. Por eso debes pensar. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la tercera tentación dice en el verso 8. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Esta es la tentación número 3. La tentación de aceptar un arreglo. Vamos a arreglarnos. Vamos a arreglarnos. Buscar una relación, pero tienes que arreglártelas para que nadie se dé cuenta. Son la gente que cambia dependiendo con quién se junta. Y una vez más, como dijimos hace un momento, caes en la trampa. Buscar un trabajo o una carrera de una manera en que sacrificas a tu familia. Hacer un arreglo para que te promuevan de puesto. A pesar de lo que vas a violar lo que crees y vas a ofender a Dios, caes ahí. Cuando caes en tentación, rindes quien tú eres. Pero lo hacemos porque queremos atajos, acortar el proceso. Una y otra vez, mira, este mensaje es muy sencillito, pero la humanidad caemos una y otra vez en estas situaciones y después culpamos a Dios. Tratar de cerrar un negocio sin agradar a Dios, vamos a caer en tentación. Te dan algo, el crédito o te promueven, consigues dinero, pero no es como Dios lo bendice, tendrás problemas. Obtienes lo que quieres, pero dentro de ti te sientes mal. Le he pedido en oración que me perdone, pero yo sé que esta situación no es de Él. Entonces tienes que salir de esa situación. El verso 10, para terminar esta historia, dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús,
porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Es sumamente importante para todos nosotros los creyentes, porque lo que hizo Jesús fue redirigir su vida. Mira, Jesús era un ser humano como tú y como yo también. Y al ver la gloria de todos los reinos, o sea, lo que en nuestra vida sería prosperidad o tener todo lo que uno siempre ha soñado, ¿verdad? Y bueno, si Dios lo envía, qué bueno, pero no lo puedes conseguir haciendo trampa o acortando el proceso para hacerlo. Jesús se volteó su mirada, redirigió su mirada hacia las cosas de Dios. Porque el diablo decía, si te arrodillas una sola vez, te voy a dar todo eso. Te voy a dar la gloria de cada una de estas naciones, del reino, ¿verdad? Pero Jesús sabía que lo que adoramos, a eso servimos. El diablo sabía bien. ¿Sabes qué? No tienes que ir a la cruz. No tienes que pasar por todo esto que ya sabes y lo presientes por el dolor. Simplemente puedes tener todo si por una sola vez te arrodillas delante de mí. Pero sabes, estaba todo en riesgo, inclusive en nuestra salvación. ¿En qué trampa hemos caído? ¿En qué trampa has caído? ¿Y cómo salir de ahí? Redirige tu vida. Lejos de aceptar un arreglo, de acortar el proceso, vete lejos de ahí. Ve lejos de tratar de resolver la vida de una manera ilegítima. Sal de ahí. ¿Sabes? La Escritura dice una sola vez que los creyentes debemos de huir. Debemos de huir de la tentación. Yo conozco gente que ha tenido problemas en el pasado y prefiere manejar por otra dirección, aunque le quede un poco lejos, con tal de no pasar por ese lugar donde sabe que va a tener problemas. Yo conozco gente que cuando están en las conversaciones y empieza a oír chisme, mejor cambia la conversación o tiene que salir de ese lugar porque ya sabe hacia dónde se dirige esa conversación. Y una y otra vez está en riesgo toda nuestra vida por caer en tentación. Huye de ese momento, huye de ese lugar, huye de esa relación, huye de todo. Cuanto más lejos puedas estar de aquello que te está tratando de atrapar como un ratón, aunque a algunos sí les gustan los ratones, ¿verdad? Redirige tu vida. Estás casado y estás coqueteando con alguien en el trabajo o donde sea, te digo en serio, termina eso. Termina eso porque el final es desastroso. Y si no puedes, cámbiate de trabajo. Ay, pastor, si está bien difícil. No, dicen que hay mucho trabajo ahora, ¿verdad? Pero está bien difícil. Eso es extremadamente exagerado. Quizás sea exagerado, pero va a ser extremadamente exagerado tu problema si sigues con la tentación y caes ahí. Redirige tu vida. ¿Estás o quieres darle un palazo a alguien porque te faltó al respeto? ¿O decir cosas que no deberías? Pues vete para otro lado y cálmate. Redirige tu vida porque caer en esa tentación va a ser peor. Sientes que mereces o te mereces algo porque has sufrido mucho, pero sabes que no deberías tenerlo. Vete a hacer algo pinta la casa mejor, ¿verdad? Haz algo, distráete, salte de ese lugar, porque vas a caer en la trampa, vas a caer en tentación, vas a destruir tu vida y va a destruir la vida de quienes están contigo. Este mensaje estoy seguro que al estarlo escuchando tú estás pensando en lo que está pasando en tu vida. Y yo no es que te diga esto, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos redirigir nuestra vida. Debemos replantear la situación. ¿Qué está en riesgo si yo sigo coqueteando? ¿Qué está en riesgo si yo sigo en esta situación que nadie sabe? Yo sé que Dios sabe, pero también Diosito va a entender. Además la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia para empezar. Y si dijera, no lo dijera en el contexto para hacer lo que no agrada a Dios.
Huye de ese lugar, replantea la situación, recuerda la palabra de Dios, el corazón de Dios para ti es bueno, es para darte bendiciones, para llevarte a su propósito y es mejor que cualquier cosa que tú pudieras conseguir con trampa. Y acortar tu vida, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, es mejor redirigir tu vida a las cosas de Dios, hacer las cosas que a Él le agrada. Haz que el enemigo sepa algo así como, no hombre, cada vez que ya no lo vamos a tentar, porque cada vez que lo tentamos, él corre más hacia Dios. Tú y yo debemos de ver estas cosas y pensar lo que Jesús hizo en su vida normal como tú y como yo. Y tenemos que hacerlo de tal forma que se haga un hábito en nosotros. Quisiera que apuntara estos versos para que los leas en tu casa. Te los voy a leer aquí, pero para que tú puedas venir un tiempo a la palabra de Dios. Y Santiago 1, 12 al 14 dice, Dios bendice, escúchalo y luego lo apuntas. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Eso dice Santiago 1, 12 al 14. Apúntalo ahí en tu hoja, véelo en tu casa, léelo una vez más. Y ahora, ¿qué dice 1 Corintios 10, 13? Las tentaciones que enfrentan en su vida son distintas de las que otros, no son distintas de los que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea que ante toda trampa del enemigo, ante toda tentación, Dios va a mostrar una salida por dónde ir. Y además la tentación no va a ser más grande de lo que tú puedas soportar. Eso es una promesa de parte de Dios y tenemos que aplicarla en nuestra vida. Y sobre todo para no dejarnos engañar por lo que dice la gente o dice el diablo o que dice él, que dice la Biblia, sino más bien para poder disfrutar de la benevolencia de Dios. Y quisiera terminar con esto. Ha habido muchos o varios momentos en mi vida en los que mi enfoque se ha hecho tan fuerte que no tengo ojos para nadie más. El día que me casé, yo estaba enfocadísimo, ¿verdad? Se estaba tardando ver en entrar y yo estaba así, no, ahí ya sabía que estaba, ¿verdad? Pero cuando entró, mi enfoque era completo y yo dije, no sé quién vino y quién sí vino a la boda. Pues está bien que todos los que hayan venido, pero yo estaba enfocado en mi novia, que iba a ser mi esposa. Cuando nacieron mis hijos, mi enfoque fue en que yo oraba a Dios, que nazcan bien, por favor, que nazcan sanos, que puedan cumplirse tu voluntad en ellos. Y cuando nació mi primera hija, nació igual mi hijo, nacieron antes de tiempo. Pero mi enfoque era Dios, completa tu obra en ellos. Cuando nació la tercera, cuando nació Sofía, nos salimos del hospital después de 2-3 días y se tuvo que quedar en el hospital. Nuestro enfoque en la casa era que esté bien. Cuando nació la última también. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que recordar momentos en los que nos hemos enfocado tanto que ha surgido algo muy bueno de ese enfoque. Porque la Biblia dice que debemos enfocarnos, debemos fijar nuestra mirada en Jesús. Seguramente tú has escuchado, fija tus ojos en Cristo o pon tus ojos en Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Porque al final de todo debemos saber que Dios es mejor. Dios es mejor que todo. Dios es mejor que andar tratando de arreglar cosas y caer en tentación.